¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Wendy Gutiérrez y les doy la bienvenida a Legalmente Hablando. Y arrancamos tocando el tema de las elecciones parlamentarias. Este 26 de enero del 2020 todos los peruanos tenemos un compromiso muy importante y es que son más de 20 partidos políticos que se están postulando. Imagínense la difícil tarea que nos dejan. El que se pronunció en estos días fue el Jurado Especial de Elecciones, que ha declarado inadmisible a gran mayoría de listas de diferentes partidos políticos. Solamente una no ha sido admitida, que fue la lista del partido político FREPAP, pero los demás que han sido declaradas inadmisibles tienen el tiempo contado para poder regularizarse, ¿no? y realizar cambios lo más pronto posible. Si bien es cierto, este nuevo Congreso que se estará instalando entre febrero o marzo aproximadamente, pero este Congreso tiene tareas puntuales por hacer, porque no va a tener un periodo normal de 5 años, sino su periodo va a ser extraordinario, va a durar aproximadamente 1 año y medio. Entonces la pregunta es, ¿este nuevo Congreso podrá evitar los problemas de corrupción que el Estado peruano ha venido atravesando y enfrentando en estos últimos años? El gobierno del presidente Martín Vizcarra está llegando a su recta final y yo creo que sí se puede realizar buenos cambios siempre y cuando los candidatos que se están postulando para el nuevo parlamento asuman un verdadero compromiso con el pueblo en sus campañas. Y ahí está nuestra chamba, ahí está nuestra tarea, el de informarnos. Y es que hay una situación bastante preocupante. ¿Qué es lo que ocurre? El sector que realmente se informa, ¿no? El pueblo que sí se informa no pasa del 30% y el resto del porcentaje se informa ¿cuándo? A última hora, siempre al final. Y esto es peligroso porque el riesgo que se corre es de que estas personas que se informan al final terminan votando por los rostros más conocidos y nosotros no podemos estar en esa situación, no podemos permitirlo. Es por eso que el día de hoy yo te voy a dar algunas recomendaciones, algunas sugerencias sobre las preguntas que tú le deberías hacer a tu candidato, a ese candidato que te ha llamado la atención, a ese candidato que te gusta, a ese candidato que se ha convertido el de tu preferencia. Así que presta mucha atención. Y como primera pregunta que tú le tendrías que realizar a los candidatos de tu preferencia sería con respecto a la disolución del Congreso, así de frente. Le dirías, ¿qué opinas con respecto a la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra? Si bien es cierto, muchos congresistas excongresistas, han declarado que esta medida fue inconstitucional, que fue una dictadura, un golpe de Estado y bastantes argumentos en contra. También es cierto de que este tema generó mucha controversia y mucha polémica, donde había posturas de todo tipo, tantos a favor como en contra, pero casi el 80% de la población estaba a favor de esta medida, respaldando al presidente. Pero yo te podría recomendar que busques a un candidato que represente tu misma postura política. No si el candidato te responde de que rechaza esta medida porque la declara inconstitucional, entonces si tú estás a favor de la disolución, lo más obvio es de que descartes a ese candidato y no le des tu voto. Pero en el caso que tú sí estés de repente en contra de la disolución, pues tendrías que buscar a un candidato que piense lo mismo que tú. Y como segunda recomendación te diría que averigües si el candidato de tu preferencia tiene alguna sentencia o si es que tiene procesos judiciales o está en investigación. Toda esa información la puedes encontrar en la página del Jurado Nacional de Elecciones en la opción Voto Informado. Ahí aparecerá la hoja de vida de ese candidato y de otros más candidatos. En esa misma hoja de vida aparecerá la información que buscas, si es que tiene alguna sentencia o si es que está siendo procesado judicialmente y otros datos más. Todo esto nos va a servir ¿para qué? Para evitar que estas personas ingresen al nuevo Congreso. Basta ya de congresistas que tengan bastantes anticuchos. Y como tercera recomendación, esta pregunta te la tendrías que realizar a ti mismo, preguntarte si es que este candidato te está ofreciendo cosas que él puede cumplir. Como había mencionado, este nuevo Congreso tiene un periodo cortísimo de 1 año y medio y tú tienes que ver si es que te da propuestas realistas y que sean de su competencia, si es que sean funciones de un congresista. Si un candidato te ofrece obras públicas, construir nuevas pistas, nuevas veredas, no le creas, descártalo, te está engañando, porque eso no es su función, esa es función del Ejecutivo, esa es función de las municipalidades, de los gobiernos regionales.
Un congresista se encarga de legislar, por eso es poder legislativo, legisla. Otra función es fiscalizar y representar. Esas son las tres funciones principales que tiene un parlamentario, así que si es que te ofrece otras cosas diferentes a sus funciones, te está engañando y tienes que descartarlo. Como cuarta sugerencia, esta pregunta sí le tendrías que realizar también a ese candidato y se trata más que todo sobre los privilegios que tienen los congresistas y me refiero a la inmunidad parlamentaria y el antejuicio. Tendrías que hacerle preguntas con respecto a estos temas, si es que está de acuerdo que se derogue, que se anule o que se mantenga y se siga blindando a los funcionarios públicos. Si tú eres de los que piensan de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y si es que un funcionario público, ya sea un congresista o un ministro, delinque, infringe la ley, entonces debe ser igualmente castigado que cualquier otro ciudadano que también infringe la ley. Si tú tienes esa misma postura, pues definitivamente tienes que votar por un candidato que en realidad no esté de acuerdo con la inmunidad parlamentaria. Y como quinta y última sugerencia, tendrías que preguntarle a ese candidato sobre qué actividades o qué gestiones ha realizado anteriormente, ¿no? Tienes que tener la certeza, ¿no?, sobre la experiencia pasada que tiene este candidato, ver si es que de repente ha sido líder de algún movimiento en defensa de los derechos, o de repente ha sido dirigente de algún sindicato, o si es que ha estado siempre participando en ONGs o en algunas actividades de proyección social, en temas que tengan que ver con el bienestar social, con el bien común. Hay muchos candidatos que omiten datos de su historia y eso no es un buen síntoma, así que es importante que todos googleemos y pongamos en internet los nombres de cada candidato y ahí nos va a arrojar muchas referencias, muchos resultados, así que no te dejes sorprender. Y bueno, estas han sido 5 recomendaciones, 5 sugerencias para detectar a un buen candidato. Si tú realizas estas preguntas y no te saben responder de una manera clara y convincente, simplemente no votes y descártalo de tu lista. Tú puedes hacerle la consulta escribiéndole en sus redes sociales, en Twitter, que es la red que más utilizan, o en plena campaña, mientras te está regalando pues los lapiceros, el polito, el volante, ahí puedes aprovechar para preguntar. Yo sé que hay muchísimos temas por tocar y que han quedado en el aire, como el tema de la economía, de la seguridad ciudadana, de la reforma universitaria, ¿no? El tema del medio ambiente, que es importantísimo y que de repente muchos no lo toman en cuenta. En realidad tú puedes agregar preguntas según tus intereses, según lo que buscas y lo que quieres para este nuevo Congreso. Y también eso agregado a que te informes bien de cada candidato, ¿no? Del candidato de tu preferencia. Así que yo me quedo con una frase de Platón. El precio de desentenderse de la política es ser gobernados por los peores hombres. Así que deja de quejarte y empieza a analizar y averiguar para tomar una buena decisión. Ya no hay tiempo para más. Yo me despido, así que nos vemos hasta una próxima oportunidad. No te olvides de suscribirte y de dejarme tus comentarios. ¿Ya tienes a un candidato fijo? ¿Ya sabes por quién votar? También puedes encontrarme en mis redes sociales, en Instagram como @WenGutierrez y en Facebook como Wen Gutiérrez. Chao, chao.